Tal vez tu hijo no necesite terapia, pero tú sí. Hola, bienvenidos una semana más a Ni que fuera terapia. Y si el problema no es que tu hijo no te haga caso, sino que tú no puedes escuchar cuál es el verdadero problema. Y si lo que necesita más tu hijo es que tú aprendas a regularte antes de intentar regularlo a él. Bueno, tomando en cuenta este tema, justo la semana anterior, un poquito yo les había comentado que tenía que dar una charla sobre crianza respetuosa. Sí, es cierto. Yo vi esa presentación, tenía dinosaurios, era hermosa. Sí, es que era para niños muy pequeños, padres de niños muy pequeños. Ok. Entonces, justo esa semana también, o sea, como que las cosas se dan por coincidencias, ¿no? Hablaba con una persona que me preguntaba qué onda con la crianza respetuosa. Entonces, bueno, yo le estaba explicando algunas cosas y justo me mencionaba esto, ¿no? Pero es que mi hijo tiene crisis de ansiedad porque yo le dejo en la escuelita y se pone muy mal y se pone a llorar y ya estaba durmiendo solo, pero ahora ya no duerme solo. Entonces fue como que le estaba explicando un poquito el tema de la crianza respetuosa, de que sí debe poner límites, porque también llega el punto de que la persona se exaspera y tiende a incurrir en la violencia física. Okay. Entonces, claro, explicándole un poco de estas cosas, terminamos hablando de justo lo que Karen mencionaba, ¿no? La importancia de que el padre se regule antes de intentar ponerle un límite o una regla a su hijo. Y claro, ahí llegamos a la conclusión de que ella necesitaba terapia. Entonces, por eso este tema creo que es muy interesante, porque a veces creemos que el problema son los hijos, ¿no? Este hijo o esta hija que no sabe manejar su frustración, no sabe manejar su ansiedad, pero si hablamos de niños tan pequeños, de 5 o 6 años, quien en realidad le va a enseñar es este padre o esta madre. Ahora, ¿qué pasa cuando este padre o esta madre se frustra antes de poder explicarle a su hijo que está frustrado? Claro. Entonces, creo que muchas veces, al menos dentro de lo que son terapias infantiles y adolescentes, tratamos también de darles un espacio a los padres para trabajar el tema de su regulación, sobre todo cuando no acceden a la terapia individual. Uh-huh. Claro, y mire, ¿sabes qué? Justo ayer yo estaba en clase sobre tema de adolescentes, nuevo curso, sí, y la profe hablaba de algo que me parece súper importante. Al momento de evaluar al chico, sobre todo en manejo emocional, de regulación emocional, no solo es evaluar al chico, también evaluar a los padres. Pasa mucho, sobre todo ya en terapia con adolescentes, que los padres te dicen, bueno, es que ella no me habla, o sea, ella no me dice cómo le fue, yo le pregunto cómo estás y nunca me dice nada, y cuando ahondas un poco en cómo es la situación familiar, es una familia súper invalidante que nunca hablan de sus emociones. O sea, claro, ¿cómo la adolescente o el adolescente te va a decir me siento mal si nunca nadie habla de cómo está mal o hay una prohibición? Recuerdo con una adolescente que trabajé hace un tiempito que se hizo la evaluación, ella me contaba, ella estaba súper desregulada, no sabía manejar sus emociones, me decía es que yo no puedo estar triste porque mi mamá me dice pero no estés mal, ya ponte bien, ya no deberías estar así. Y claro, afortunadamente la mamá trabajó súper chévere, como dice Patti, incluimos mucho en la terapia con niños y adolescentes a los padres porque realmente muchas veces el niño, el adolescente es el síntoma de un problema mayor que viene a ser los propios padres. La madre lo tomó súper bien y ella también empezó a validar sus emociones y la comunicación cambió porque ya la madre no le decía ya no estés triste, era como ok, tienes derecho a estar triste, voy a escucharte y se permitieron, de hecho, en alguna sesión posterior me contaban que ya las dos hablaban de su tristeza. O sea, ya las dos empezaron a hacer un espacio seguro de, ok, puedo hablarlo y tú no me vas a juzgar, pero lamentablemente esta es la excepción. O sea, la mayoría de padres te dicen, claro, es que mi hijo no habla de lo que quiere, pero cuando te dice que está mal, tú le prohíbes que esté mal. Le castigas. Uh-huh. O inclusive, ya nos atemos un poco más drásticos, cuando hablamos de ideación suicida. Hay muchos padres que los hijos no pueden hablar de, mira, me estoy sintiendo mal, tengo esta ideación, quiero hacerme daño, porque les dicen, es que eres un cobarde, o eso está mal, o eres un pecador. Entonces hay tanto castigo que ¿cuál es la alternativa? Empezar a cerrarse. Y ya no hablan. Y cuando tú no hablas de tus emociones salen. Ya sea que las somatizas. En niños se ve más, se vuelven conductas disruptivas. Por ejemplo, yo siempre les explico, un niño que está depresivo no es un niño que está llorando, es un niño que está irritable, uh-huh, porque no sabe qué hacer con sus emociones, porque resulta que su adulto cuidador
no le dijo qué hacer con sus emociones. Exacto. Creo que algo que a veces le cuesta mucho entender a un adulto es que el tema emocional con los niños y adolescentes no es similar. O sea, no es que va a estar triste y te va a decir estoy triste y tú vas a notar que con su tristeza está pasando algo. Por lo general se aíslan, como tú mencionas, son explosivos, se irritan ante cualquier provocación o situación. Aquí viene la eneuresis y la encopresis también. La regresión de hormonas. Exactamente. Entonces, no se representa de la misma forma tanto lo que es ansiedad y depresión en niños y adolescentes. Tienen conductas que pueden hacerse pasar por normal del desarrollo, que muchas veces no es tan normal. Sobre todo en la llamada edad del burro, ¿no? Yo siento que esto de la edad del burro se ha normalizado mucho, pero yo creo que sí es una señal de alerta ante algunos comportamientos. Hay cosas que son normales dentro del proceso de este desarrollo, pero hay cosas que tú dices, no, pues ya, si de los 7 días de la semana no sale ni uno, entonces ya estamos hablando de que hay un aislamiento muy, muy fuerte, y eso debe tener alguna razón emocional, de pensamientos, etcétera, que se tiene que abordar, porque al final un aislamiento a ese punto sí llama la atención. Y sabes que a veces lo dejan pasar mucho, porque yo estoy trabajando justo con 2 chicas que me mencionaban mucho que su adolescencia la vivieron aisladas. O sea, la vivieron como no sabían cómo manejar sus emociones, no tenían el espacio donde hablar y se aislaron. Y visto desde los ojos de los padres es como, qué buen hijo, no me hace problema. Porque pasa en su cuarto, porque no hace berrinche, porque no pelea, porque no protesta. Es un buen hijo. Pero no te das cuenta que ese buen hijo, ese no arma problema, es una forma de un mecanismo para afrontar el problema. O sea, no tengo con quién hablar y me escondo. E inclusive creo que aquí juega también mucho el entender qué es un buen hijo o qué es un buen niño. Cuando se trabaja con niños más pequeños, sobre todo, se les explica a los padres que cuando van a poner un límite o cuando van a decir, sabes que te comportaste mal, expliquen el qué hizo mal y qué debería hacer. Porque decir, eres un mal niño o eres un mal hijo, es algo tan grande que vas a interpretar cualquier cosa. Y no vas a saber qué hiciste mal. Obviamente no vas a corregir la conducta porque no te están diciendo qué hiciste mal. Y lo que sí vas a afectar es directamente la autoestima de tu hijo. Porque no le estás diciendo, mira, acabas de hacer mucho ruido, por favor baja la voz. No, le estás diciendo, eres un mal hijo. O sea, ya es una categorización enorme. Es que sí es complicado. Por ejemplo, no sé si alguna de ustedes en algún momento usaron frases como mientras vivas bajo mi techo, porque yo te lo digo, porque soy tu madre, soy tu padre. Y claro, yo el otro día justo haciendo esta temática me ponía a pensar y digo, ¿cuántas veces mis papás usaron eso conmigo? Y estaba un poquito como recordando y digo, sí es cierto, sí lo usaron. Y luego me pongo a pensar y digo, hasta ahora no entiendo por qué no debía haber hecho eso. Y es lo que yo te decía. Seguro, ¿y por qué no? Es lo que te decía ese día. No generas una regla, no dices, porque me está diciendo tengo que hacerlo. No, generas un miedo. Es como, ok, dependo económicamente de esta persona, entonces por eso no le voy a hacer. Sí, le voy a desobedecer. Me pega, o no me va a dejar salir. La regla es porque me lo ordenó y es como, o sea, me puede ordenar cualquier cosa. ¿Y sabes que eso llevado a la vida diaria, a la vida de adulto en pareja, es una cosa horrible, porque tú creciste con la idea de le hago caso porque me mantiene, le hago caso porque me da techo, le hago caso para que no haya problema. Llévale una relación de pareja, se vuelve una dependencia súper fuerte de, ok, yo pasé de hacerle caso a mis papás porque me daban techo, ahora te hago caso a ti como pareja porque, no sé, igual me das techo. Entonces son reglas súper que parece que todos hemos crecido con esto y por eso parece bueno, pero en realidad son cosas que nos han hecho mucho daño a la larga, que pasan en los adultos, no en los adolescentes. Por eso los que tienen que ir a terapia son los adultos. Y buscando las preguntas para de enganche, para el podcast, me salieron un montón que me parecen muy buenas. Pero una que me gustó es una que dice, ¿te has dado cuenta que a veces lo que más te desespera de tu hijo se parece mucho a ti? Porque ¿de dónde creen que aprendió todo eso? O sea, como en el ejemplo que decía Gaby de me desespera mucho que mi hija o mi hijo no hable de cómo está o si tiene un problema, pero en la casa se invalida mucho de estas cosas. Entonces, si yo no hablo de cómo me siento, o cuando alguien habla de cómo se siente, yo solo me quedo calladita, como que incómodo, obviamente mi hijo también va a empezar a tener esa postura.
Porque los niños a la final son como esponjas, o sea, tú no necesitas decirle, verás, cada vez que te pase algo, te vas a quedar callado y te vas a ir a tu cuarto. No le dices eso. Pero los niños ven la actitud de los adultos. Entonces, implícitamente, si es una familia donde papá, mamá o hermanos mayores incluso evitan los problemas, evitan hablar de sus emociones, alguien más pequeño va a empezar a hacer lo mismo, aunque ustedes no lo hayan verbalizado. Ujú. Sí, y mira que justo con esta misma persona que hablaba del tema de la crianza respetuosa, pues después de hablar y de que la importancia de que tome la terapia, me dice, pero ¿qué tan traumadito va a salir mi hijo? Y yo, En la escala del 1 al 10. no. Y yo, ¿qué tan jodida crees que está tu vida ahora? Y fue el cric, 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 cric. Entonces fue como que dijo, Chale. ¿cuánto cobras? Y yo así, entonces, claro, sí es importante ver que a la final, yo algo que he escuchado mucho es que a veces los adultos dicen esto de, no le voy a criar a mi hijo o a mi hija como me criaron a mí. Y es verdad, podemos generar ese cambio si es que tal vez hubo mucha violencia, si es que tal vez tu papá te insultaba mucho, pero hay otro tipo de conductas que en realidad no eres tan consciente de que están pasando y que también son un factor para generar un daño en tu hijo. No intencional, obviamente, no es que andamos por la vida queriendo dañar a nuestros hijos. Pero hay cosas que tal vez son más notorias, como les digo, ¿no? El castigo físico, un insulto, que tal vez yo digo, voy a tratar de manejar eso. Pero si yo no aprendí a regular mis emociones, si yo en realidad no tengo como que esa herramienta para conocer claramente cómo debería dirigirme a este niño, esta niña o este adolescente, entonces lo más probable es que en mi desesperación o en mi frustración yo saque todo eso que de alguna manera aprendí a través de esta experiencia en esta crianza que tuve. Entonces, no es tan fácil solo decir nunca voy a ser igual, porque también he visto el otro lado, ¿no? Nunca voy a ser como mi papá o mi mamá, y pasó en un caso con una tía que dijo esto, pero nos fuimos al extremo, ¿no? Entonces se volvió muy permisiva, muy encubridora y sobre todo también muy de querer proteger a sus hijos a una forma que ya tú dices, estas personas en realidad no están haciendo nada de su vida. Claro, y es bien complejo en la postura que tú también tomas como padre frente a tu paternidad o tu maternidad, porque terminas desembocando mucho en depresiones postparto, en problemas con la maternidad, que a veces no lo notan. Yo estoy trabajando algunos casos de esto, no lo notan las madres hasta que sus hijos son adolescentes y están como, chuta, me está afectando mi maternidad. O sea, y recién en ese punto se dan cuenta, ok, ¿por qué tengo tantas dificultades? Resulta que yo no quería ser mamá, o resulta que no estaba lista, o resulta que no sé cómo manejarlo. Y como padres también tienen que entender, tampoco les decimos tienen que ser perfectos, no, por algo existe el estrés parental, porque es estresante ser papá, y creo que a veces no saben tampoco admitirlo, no tienen estos espacios como para decir, hey, se me está yendo de las manos, no tengo la menor idea de qué hacer, y solo tratan de, con lo poco, nada que conocen de manejar problemas, porque tampoco la gente sabe solucionar problemas, de hablar de emociones, resolverlo, y solo lo hacen peor. O sea, no tengan padres miedo de pedir ayuda. Creo que uno de los problemas, y cuando yo les explico el estrés parental, les hablo mucho de las expectativas que tanto nosotros como padres nos ponemos encima, o la sociedad nos pone como que, ok, para que sea un buen papá. Me acuerdo, tenía una consultante que me dejaba mucho una expectativa de, no, es que yo voy a ser una buena mamá cuando sepa poner disciplina. ¿Cómo era poner disciplina? Creo que le castigaba a la chica por todo, o sea, porque sí, porque no. Y eso era la idea de mi expectativa de buena mamá, es ser una mamá disciplinada. Era como, ok, no lo estás cumpliendo y no pasa nada si no cumples esa expectativa. O lo que tú decías, muchos padres de no voy a ser como fueron conmigo, no voy a ser estricto, se van al otro lado, y claro, no funciona, porque no es una idea de que crearon la relación en base a sus hijos, sino a las creencias que ellos tienen sobre cómo deberían ser padres, que no hay un manual para ser padres. Claro, y por eso creo que sí es muy bueno que siempre, pues sería lo ideal, ¿no? Que bueno, también tiene que ver mucho con privilegios, pero cuando uno es papá o mamá, haga un análisis de cómo está su vida y de cómo se siente sobre todo, y de lo que, cómo piensa y todo lo demás, porque yo tengo una prima que sí le pasó algo. O sea, fue una serie de sucesos desafortunados en su embarazo. Entonces, casi pierde al bebé, casi terminando el embarazo, porque justo le dio apendicitis. Y
del anterior había tenido depresión postparto. Entonces ya venía cargando con algunas cosas. Y claro, cuando nació el último se sentía muy culpable y con miedo. Culpable por la depresión postparto que tuvo con el anterior, porque le dio una depresión postparto muy fuerte que casi no recuerda mucho cuando él era bebé, y en los primeros años casi el papá fue quien lo cuidó. Entonces ella se sentía muy culpable de su anterior embarazo, y luego nace su otro bebé después de que casi se le muere. Entonces ella optó por sobreprotegerle mucho. Y, o sea, internamente entre la familia, obviamente le queremos mucho a mi primito, ¿no? Pero era insoportable porque mi prima le permitía todo. O sea, ese niño no tenía reglas por parte de su mamá. Y claro, si la mamá no le ponía reglas y los otros sí, pues era confuso para él, ¿no? Pero mi prima no entendía hasta que optó, o sea, todos optamos por ya no decirle nada porque si no se enojaba con nosotros. Entonces dijimos, pues ya, cada uno. Y recientemente pues ya me enteré que ya había reaccionado, y reaccionó porque el niño ya empezó a ir a inicial 1 o 2, no me acuerdo, y no podía escribir. Entonces fue a terapia y le dijeron que el niño ni siquiera tiene desarrollado bien la motricidad gruesa, porque mi prima no le dejaba como que caminar por ahí solito o hacer cosas, porque no, es que te vas a caer, no, es que haces esto. Entonces empezaron con lo más básico, como que se saque las mediecitas y que camine por el césped o que coja cosas, y que, o sea, la motricidad gruesa, o sea, ni siquiera la fina, la gruesa. Y mi prima ahí fue como mi prima es profesora, y fue como que captó muchas cosas de le estoy haciendo daño en vez de hacerle bien. Fue como que no, ya, o sea, necesita reglas, no puede ser posible porque le estoy haciendo daño. Entonces yo creo que también incluso cuando uno quiere ser muy buen papá, a veces pueden pasar estas cosas. Entonces por eso es muy válido lo que dijo la Gaby de aunque tengas buenas intenciones, si crees que necesitas ayuda, pide ayuda. Porque aunque tengas buenas intenciones no significa que lo vayas a hacer del todo bien, ¿no? O sea, obviamente no lo hacemos del todo bien, pero yo también he visto mamás, sobre todo, que se presionan mucho con el no equivocarse con los niños, y eso les genera un estrés extra, porque es, primero, que sí pueden caer en la permisividad, y también que son muy sensibles ante qué le digo, qué no le digo, estuvo bien, estuvo mal, y es como una hipervigilancia a qué estoy haciendo con mi hijo, y ya de por sí ser papá es complicado. Entonces, sumarle más estrés, aunque tú quieras ser el mejor papá o la mejor mamá del mundo, con tanto estrés encima, vas a colapsar y vas a hacer justamente lo que no querías hacer. Es que también creo que, por ejemplo, aquí juega algo mucho sobre la idealización de la maternidad, o sea, a nivel social, cultural, en el que se le pone a la madre como que este ente maravilloso que lo sabe todo y que puede criar a los hijos de forma maravillosa y todo. Y creo que ahí es donde quizás como mujer te puede dar mucho miedo de expresar tu sentir real. Y justamente yo en algún momento hablaba igualmente con una persona, no recuerdo si era consultante o fuera de... Pero le mencionaba, no le preguntaba lo que tú hablaste hace un momento. Le digo, ¿qué tan satisfecha estás con tu maternidad? ¿Te sientes a gusto? ¿No te sientes a gusto? Y claro, un momento como de, ¿por qué me preguntas eso? No, entonces le digo, mira, lo que te estoy preguntando no tiene nada que ver con que le quieras o no a tu hijo. No tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es el amor que le tienes a tu hijo y otra cosa es el deseo que tú tengas o tal vez la frustración que tengas respecto a ser madre, porque ser madre implica muchas cosas y eso no determina el amor hacia el otro. Entonces, como que aclarando esto, dijo, es que yo no quería ser mamá. Entonces digo, ok, y eso no tiene nada de malo. Ahora, claro, la diferencia es, ya tienes un hijo y puedes llegar a ser la mejor madre que puedas, pero veamos por qué estás frustrada. O sea, ¿qué de la idea de la maternidad nos está haciendo sentir de esta forma? Sí, porque no debe encajar bajo un parámetro de pasos o de características para que una persona pueda ser mejor o peor madre, ¿no? Entonces, creo que sí
quizás el normalizar el hecho de que ser papá o ser mamá también implica que se van a frustrar, no todo el tiempo van a estar bien. Entonces, una crianza respetuosa se ve como un padre o una madre que maneja, regula sus emociones, que intenta explicarle lo que no debe y debe hacer, tratar de reflejar la emoción de yo sé que estás enojado, yo sé que estás frustrado, pero te explico qué tenemos que hacer. Y también se puede ver como el papá que está gritando, que está frustrando, que ya tiene ganas de meterle su coscacho a su hijo, porque en verdad pasa. Sí, al final normal. la paciencia se pierde. No significa que se deba hacer, ¿no? Pero podemos llegar a decir en el enojo, es que tú siempre haces lo mismo, eres un malcriado y luego de eso me puedo sentir culpable. Va a pasar. Y creo que ahí es un punto importante el hablar de que los papás tienen que aprender a pedir disculpas. Ajá, total. Porque tomando de ejemplo a Jessie Joy, no sé si lo vieron, si no, véanlo. Vi unos fragmentos. Joy hablaba de justo una canción que todo el mundo le daba el contexto de la de Te esperé. No era una canción a una pareja, era una canción a su papá diciendo esperaba que te disculparas. Y son cosas que pasan mucho en las relaciones padres e hijos, porque, a ver, los padres se pintan a ellos mismos en una posición superior de no me puedo equivocar, no puedo fallar y por tal no puedo pedir disculpas. Y de verdad para un hijo es valioso que el padre pueda aceptar que se equivocó, porque eso también te enseña a ti que yo tengo que aceptar que me equivoqué y es valioso. Y a veces de verdad las disculpas que uno espera de los papás son importantes porque también entiendan padres que los hijos a veces los idealizamos. Sí. Y sus errores nos lastiman y sus errores nos llegan y pedir una disculpa no les quita autoridad. De hecho, lo respeta más. Yo recuerdo alguna clase de un profe que decía que los hijos hacen caso a quien respeta, no a quien les da miedo. O sea, sí, y por eso, bueno, se hablaba de que hay que pasar tiempo juntos, interactuar y demás. Y si tú logras que tu hijo te respete desde el amor, te va a hacer caso, sin necesidad de que le grites ni de que lo amenaces. No, te va a hacer caso porque te respeta. Pero si no le muestras una figura que sabe equivocarse, que es más humana, no te va a respetar, te va a tener miedo y vamos a caer en esto que decíamos. Te obedezco por conveniencia, te obedezco porque me das un techo. Porque entonces, me lo ordenas. Y eso es sobre todo en la adolescencia. Yo creo que los papás piensan que esto va a funcionar por siempre porque cuando son niños les funciona. O sea, gritarle y todo, el niño se va a asustar, obviamente está chiquito, que tú le grites le va a generar miedo. Pero ya llega un punto en la adolescencia en la que esa crianza no te va a funcionar, porque los adolescentes hacen caso y se abren aquí con quienes respetan. Y los que respetan suelen ser justamente las figuras de autoridad que demuestran también que son personas, o sea, que también son frágiles, que se pueden equivocar, que también son cariñosas, sobre todo. Si no, los chicos pues también se vuelven bastante cerrados. Sí, yo puedo dar un ejemplo muy claro del tema de disculparse. Eso me pasó con mi mamá. Y justo volviendo del viaje que hice con Garecita, yo llegué muy feliz, ¿no? Porque vine muy relajada, muy despejada y de todo. Y llegué justo a verles a mis papás y les traía unas cosillas. Pero ese día mi mamá se portó súper mal conmigo. Sí, no me había visto 15 días, pero me ignoró, me dejó un comentario agresivo, pasivo, pendejo. Entonces yo me enojé y le dije, mire, le traje ahí algunas cosas, me voy. Yo ya no estoy para tolerar esos tratos. Y peor sin saber por qué. Yo, incluso te pones a pensar, yo sí, ¿qué hice? Analizas todo tu día. Ajá, sí, yo sé qué hice. Todos los pasos del día. Es que ni siquiera podría haber analizado. Porque yo había no vuelto ayer al país. Entonces era como, ¿qué hice? ¿Qué hice fuera del país? Que le pude haber hecho. ¿De qué te enteras de? Claro. Entonces, repasando su vida, sí. te sientes mal porque al final mi mamá es una figura muy importante para mí, como lo menciona Gaby, ¿no? Esa idealización de la madre que a pesar que yo tenga cuántos años, pues va a seguir siendo mi mamá. Entonces yo así llegué a mi casa y estaba muy triste. Y dije, ¿y ahora yo qué hice? Y me puse a llorar. Y luego me enojé. Y dije, no voy a volver a hablarle hasta que no se disculpe. Porque no es justo y porque no entiendo qué pasa. Y lo hice. Por primera vez dije, no voy a ceder ante esto y a fingir que todo está bien. Porque no está bien y no es correcto el trato. Entonces no. Al siguiente día me acuerdo que tuve que verle a mi hermano, a mi papá, no sé qué. Los saludé a todos. Le saludé a mamá, buenas tardes, ¿cómo está? Pero no tuve un acercamiento. Porque dije, no es justo el trato que se me hizo. Y ella intentó fingir que nada pasó. Dije, no voy a ceder ante esta provocación. Entonces, al siguiente día me mandó un mensaje.
Entonces se disculpó. Sí, me dijo que sí, que se disculpaba, que entendió que actuó mal, que no fue correcto, que estaba muy frustrada, muy enojada porque habían pasado algunas cosas, algunos cambios en el tema de tratamiento médico de mi papá y eso la tenía muy estresada. Entonces para mí fue muy bonito, ¿sí? Porque dije, mi mamá no es de las mujeres que se disculpa en realidad, es de las que finge que nada pasó y eso frustra mucho. Ajá. Exacto, entonces para mí sí fue muy gratificante decir, bueno, se equivocó y lo está reconociendo y me está pidiendo esas disculpas que en verdad sí las merecía porque no había hecho absolutamente nada que existiera en ese momento. Entonces, claro, al final yo no le di más vueltas como, ay, pero ¿cómo me va a hacer esto? No le dije, ok, mamá, yo entiendo, pero sí me gustaría que no me vuelva a hacer eso, porque en realidad me hizo sentir muy mal. Entonces me dijo, sí, hija, discúlpame mucho. Bueno, me invitó a almorzar. Así fue a almorzar. Hasta premiada salió. Sí, eso es lo máximo. Pero justamente, imagínate, para la edad que yo tengo, el que mi mamá lo reconozca, en realidad para mí también es muy valioso. Ahora imagínate cuando eres tan pequeño y tu madre, que ahora igual mi mamá tiene como que para mí es mi mamá, en ese momento es como que la super mamá. Como un ser mágico. Exactamente. Sí. Entonces también creo que es como decir, ok, este ser mágico, sí, también se equivoca, entonces yo también me voy a equivocar. Y lo correcto que se debe hacer es disculparse y no fingir que nada pasó. Sí, O normalizar ese trato. Porque al final se hubiese normalizado. Entonces, yo le puedo tratar hacia mi hija y no pasa nada. O yo le puedo tratar hacia mi mamá y no pasa nada. Y luego se vuelve súper generacional porque luego escuchas a mí me criaron así y no pasó nada, pero es como que, oye, sí pasó, o sea, Mírate, no me por eso no hablas de tus emociones, cuenta. por eso haces como que las cosas no han pasado. Y creo que, o sea, es que es importante que los padres también sean conscientes de lo que representan para sus hijos. Algo que yo he encontrado mucho en terapia, principalmente la relación mujeres con sus padres, es el tema de las infidelidades. Porque una infidelidad no solo le rompe el corazón a tu pareja, le rompe el corazón a tu hija. Muchas de mis pacientitas sí me han dicho como, mira, desde que me enteré de la infidelidad, yo no volví a ver a mi papá igual. Y claro, hablan con la pareja, se disculpan, pero nunca hay esta disculpa a la hija de perdona por dañar la familia, perdona por esto, perdona por lo otro. Ajá, nunca hay esa disculpa, solo fingimos que nada ha pasado, se separan, cada uno continúa con su vida y hasta un punto en esas separaciones los hijos sí se preguntan ¿qué hice mal yo? Sí. Y no hicieron nada mal nunca es los hijos, complicado. pero los padres entienden o asumen, los padres asumen muchas cosas, que los hijos van a decir, no es mi culpa porque bueno, la pareja se separó, porque problemas de pareja, pero es que los hijos no saben todo. Hay cosas obviamente que no deben saber, tema de pareja, tema de economía, los hijos no deben saber, pero hay aclaraciones que sí las necesitan, de vez en cuando sentarse a hablar. Todo sí es muy notorio, creo que ahí es obvio que tienes que sentarte a pero no lo hablar. hacen. Y cuando hay como que estos problemas en la pareja, normalmente justo suele ser cuando les traen a los chicos, o sobre todo adolescentes, a terapia. Y es como, es que pasa esto, y encima nos estamos separando porque hubo no sé qué, y es como, uy, qué coincidencia que pasen estas cosas. A mí me ha pasado en varias ocasiones que mis pacientes me han contado que cuando eran pequeñas, ellas revisaban el celular del papá. Entonces yo a veces ellos descubren infidelidad. ¿Por qué? ¿Qué? Ajá, y o sea, lo que me decían era, no es que mi mamá me lo pedía ni nada, la verdad ni siquiera recuerdo por qué le revisaba, pero yo sé que mi papá fue infiel y yo revisé su celular y en algún momento se enteraron de la infidelidad, mi mamá le perdonó, pero yo aún tenía esta conducta de ver si de verdad ya no está haciendo nada. Y ves que son conductas que te pasan en pareja, o sea, si una pareja te engaña, son conductas que uno suele asumir como de pareja. Y verás que sí se vuelve complejo porque justo yo igual hace unos años atendía igual a una persona y esta persona igual encontró mensajes en el celular de su padre, pero no fue porque buscó, no, fue justo que cogió, no recuerdo para qué el teléfono y le llegó un mensaje así full llamativo, entonces fue como que le digo como que ¿por qué? Y entra a ver, obviamente. Entonces ahí se enteró de todo. Recuerdo que esta persona habló con su padre y le dijo que sea él quien le diga a su mamá lo que está ocurriendo. No era ya una niña ni una adolescente, era ya una mujer adulta. Que le diga a su madre lo que está pasando o va a ser ella quien lo haga. Entonces le puso el ultimátum, habló con la madre, sí fue una situación muy caótica. Obviamente para esta persona su padre se cayó. Un poquito hablamos del tema de, claro, diferenciar el problema con su madre
y diferenciar el problema que esto a ella le causa con su padre. Y claro, una cosa es el problema que se da como pareja, pero como mencionan, otra cosa es la inseguridad que le generan a un hijo, ¿sí? Este tipo de conductas, sobre todo cuando tú confías tanto en esa persona. Y al ser tu padre y tu madre, tú nunca estás esperando como que ellos sean las personas que más daño hagan o que más mentiras o acciones de ocultar tengan, ¿no? Y creo que sí, cuando esto pasa te duele, es como lo que yo te digo, mi mamá me trató indiferente y mal y yo ya estaba llorando. Entonces, ahora que si yo me enterara, que dudo que eso pase, que ya mis papás están, pero en otra época, no, pero si yo me enterara, ponte que mi papá y mi mamá están siendo infieles, obviamente sería un golpe, pero muy duro. Y te pone a cuestionarte. Y yo creo que justo a esta persona eso le empezó a cuestionar mucho, a hacerse cuestionar mucho de su relación. Y empezó a tener muchos problemas ahí porque empezó a desconfiar. Porque si mi papá hace esto, ¿qué me espera este joven que está al lado mío? Sí, es que es como que yo creo que este tema de las infidelidades, cuando hay hijos de por medio, de la edad que sean, destruye mucho la estabilidad emocional de los hijos porque tienen una idea de mi familia, una idea de la relación entre mis papás, una idea de la honestidad, del respeto, y en el momento en que estas figuras que te enseñaron estos valores no los siguen, o sea, se te destruye toda la idea construida que has tenido toda tu vida. Entonces sí es súper choqueante. Igual yo tengo una amiga que tuvo estos problemas con sus papás y hasta ahora, o sea, el tema de la infidelidad es algo que si lo tocas está con la lágrima en el ojo, o sea, no lo puede procesar. Sí ha ido a terapia, pero no lo ha podido procesar. Entonces sí hay que tomar en cuenta que si hay algo como a este nivel en la familia, entre pareja, va a haber una consecuencia en los hijos. Y tal vez no necesariamente es porque mi hijo esté mal o necesariamente toque solo tratarlo a él, sino que está pasando algo grave en la familia, porque cuando un hijo se entera de una infidelidad es súper complejo, porque si se entera el uno pero no se entera la mamá, es como una triangulación ahí, de que yo tengo que estar yo obviamente quiero protegerte a ti, pero también estoy pensando en cómo protegerla a ella, porque tú le estás engañando, pero tampoco quiero quedar como el malo contigo por avisarle, pero tampoco quiero quedar malo con ella por seguirte el juego. Y eso en la mente de alguien pequeño es muy destructivo. Claro, es alguien que no sabe cómo resolver problemas. Creo que hay temas, como yo decía hace ratito, no se habla ni de economía ni de pareja con los hijos, porque a veces sin querer los padres les dan roles a los hijos que no les corresponde. Yo recuerdo dos cosas puntuales fuera de las infidelidades que me han hablado en terapia. Una era un consultante me comentaba que su papá tenía cierto problema con el alcohol y a él le tocaba ir a sacar a su papá de esas situaciones. Siendo un niño que de 5 años, él tenía que decirle como: papá, ya no lo hagas, papá, ya no tomes, papá, no esto, papá, no lo otro. Y claro, esa imagen, porque bueno, yo pasé algo medio similar de pequeña y yo tengo grabada esa imagen de lo que es ser un hijo que va a decirle a tu papá ya no, botarle la botella y cosas así. Y sí te cambian esa perspectiva como: ¿por qué mi papá está haciendo esto? O sea, sí cambias un poco la imagen del papá que tú tienes, el papá que tú idealizas o se supone que tienes que tener, porque ahora tú estás asumiendo un rol. Y esto parece como: ay, qué lindo mi hijo, cómo me está cuidando, pero a la larga esto es un cambio en la dinámica familiar, porque el que se supone tiene que ser mi cuidador no es mi cuidador. La dinámica de los roles es totalmente diferente. Y en el tema de economía, creo que es un tabú en bastantes áreas, pero hablar de la economía con los hijos son cosas que de verdad afectan más de lo que los padres imaginan. De verdad, en consulta he tenido adolescentes que me dicen: es que mi mamá está preocupada por el dinero, es que yo no quiero gastar en esto, es que no esto, es que no lo otro, y empiezan a preocuparse tanto que generan mucha ansiedad de: no, es que ya no debo gastar esto, pero me siento mal, pero necesito esto, pero ¿cómo le voy a pedir? Es como: ¿por qué tú sabes de eso cuando no te corresponde a ti? Porque yo hasta a mis adolescentes les digo: a ver, ¿tú cómo puedes aportar dinero a la casa? No puedes, simplemente no puedes, porque no estás en la edad de trabajar, máximo por ahí, no pierdas cosas, no destruyes cosas, pero ¿cómo aportas tú como adolescente y peor como niño a una familia, claro, a la es economía? Complicado. Y aparte ni siquiera es legal. Ajá, no es legal, no debería pasar. Pero No. son cositas que les van cargando a los hijos. Y claro, ¿cómo no va a venir un chico con ansiedad a terapia si se pasa escuchando los problemas familiares, los problemas económicos? A veces los padres usan mucho a los hijos también como amigos.
Uy, sí. Cuando también esto cambia los roles familiares, Sí, tu hijo no yo tiene creo, que ser tu tu hijo amigo. no es tu yo amigo. creo que eso también es importante. Tú debes ser amigo de tu hijo, pero Tu tú hijo no no es tu puedes amigo. verle a tu hijo como tu amigo. Sobre todo porque justamente hay problemas y hay temas de adultos que los niños no pueden tratar. Y como dice Gaby, sí, a mí también me ha tocado atender estos consultantes donde su madre o su padre empieza a hablarle de los problemas de la pareja o económicos o del trabajo, con no sé qué. Y es como que, claro, porque yo le doy esta información a alguien que todavía no logra procesar toda esa situación y lo único que generamos es esa angustia y esa necesidad de este hijo o esta hija de querer proteger a su padre, lo cual va en contra totalmente de cómo tendría que ser la relación. Y cuando un rol se cambia, la dinámica familiar cambia. Y si la dinámica cambia, genera mucha inestabilidad. Y ahí vienen muchos problemas. Claro, y que aparte, por ejemplo, cuando se crea esta relación de no quiero hacerle daño a mis papás o no quiero preocuparlos y sus papás te traen a terapia porque está como muy triste y no quiere decir por qué y te dices que no, sí estoy bien, y es como que no, es que no quiero que mi mamá esté triste, o sea, no quiero que ella piense que estoy mal porque si no se va a poner triste, entonces es como, ese es el problema. Por ejemplo, esto de la economía, esto del alcohol, por eso justo decimos que el que necesita terapia a la final es el papá, porque si los hijos están con ansiedad por la economía a esa edad, podemos trabajar en consulta, pero llega a la casa y le siguen contando. O sea, es como, no sé, como ese meme que dice yo llegando a la casa después de escribir mandalas y el papá con una silla. ¡Pa! Nosotros les mandamos felices y también, por ejemplo, el tema del alcoholismo en la familia es un tema es un tema muy complicado porque es muy inestable para el niño o para los hijos porque las personas alcohólicas a veces cambian de personalidad y con los padres sí pasa mucho que a veces las mamás les dicen anda tú o pídele el dinero o tráele para acá porque contigo se porta bien y claro, cuando está borracho es el papá más cariñoso del mundo, pero cuando está sobrio es una persona súper fría, entonces el niño o la niña también se queda como, es muy inestable para el niño, no sabe dónde pisar, o sea, en qué momento me va a tocar el papá lindo y en qué momento me va a tocar el papá que no es tan lindo, pero cuando es lindo incluye problemas en la casa, que mi mamá se enoja, que hay que irle a buscar y todo es muy confuso, o sea, si nada más como adultos podemos sentir que esa situación es confusa, pero imagínense como con los niños. Claro, y hay momentos en los que los niños, el papá se desaparece y los niños van con la mamá a buscarlos. Como, ¿para qué llevas al hijo a esas situaciones? Creo que hay que entender, como les decíamos, a ver, a la final el que tiene que resolver muchas de estas cosas en el hogar son los padres, no los niños. Si no sienten que pueden resolver estas cosas, pidan ayuda, de verdad. Eso les ahorrará la terapia con los hijos, no mentira. Pero de verdad, muchas de estas cosas, como ven, al final hablábamos que son responsabilidades de los padres, de identificar cómo se sienten los problemas y no cargar a los niños que de verdad no saben a veces ni con su vida qué hacer, cómo resolver un tema familiar. Porque y va a sonar drástico, muchas veces muchos de los consultantes niños o adolescentes llegan a terapia a decir es que ya no quiero vivir porque así ya no tienen mis papás que pagarme esto, que pagar esto, que gastar en lo otro, ya no van a pelearse. Entonces fíjense como padres cómo están generando o creando esa idea en sus hijos de que ellos son el problema y que tengan que llegar a medidas tan extremas. Sí, yo creo que si están pensando que su hijo necesita terapia por cualquier cuestión que ustedes piensen, primero analicen si ustedes también la necesitan, porque puede ser a la par o puede que incluso solo la necesiten ustedes. O sea, es lo más probable, porque al menos cuando viene un niño chiquito, de ley, algo hay que cambiar con los papás. O sea, es imposible que el niño sea solito el problema, jamás. Y a veces si vienen de padres separados, ay, porque a mí me ha tocado mucho esto, le llamaba el síndrome del padre separado. Era mi invento, ¿no? Pero hubo una época que me tocó trabajar con muchos niños y adolescentes de padres separados y era el mismo problema. La mamá ponía reglas porque la mamá de lunes a viernes los veía, tenía reglas, hacían todo y el fin de semana se iban con los papás, todo era bonito, todo era diversión y regresaban hecho un caos. Entonces había problemas de comportamiento, obviamente, porque el niño iba a preferir las reglas del papá que más no tenía flexible. reglas. Ajá, y quería aplicar la misma dinámica en la casa de la mamá y no iba a funcionar. Entonces, inclusive en ese punto se necesita terapia con los dos para establecer temas de disciplina y todo. Pero al final era un trabajo más con los padres que con los hijos, porque el hijo solo estaba tratando de decir como que, ¿por qué acá tengo esto y acá no puedo? Porque no pueden los dos lugares tener lo mismo. Entonces yo creo que les invitamos como a
reflexionar sobre si mi hijo está presentando problemas emocionales, conductuales, etcétera, podamos ver si tal vez nosotros también formamos parte de que él tenga esos problemas. No significa que todo sea su culpa, ¿no? Tampoco es que les queremos chantar la culpa total, ¿no? Porque también hay otro tipo de factores ambientales, sociales, etcétera, educativos, que pueden influir en esta dinámica, pero si evaluamos que tenemos esa responsabilidad, entonces, como siempre les decimos, nunca está de más que podamos intentar buscar esa ayuda o esa guía profesional para poder mejorar, ¿no? Porque al final funciona así, y tampoco se trata de que vas a estar 1 año, 2, 3, 5 en terapia para intentar ser un mejor padre. En realidad hay procesos que son simples asesoramientos, que se brinda una guía, una forma diferente de reaccionar o de manejar algo, y es suficiente. Entonces no necesitas pasar años. A veces también creo que la gente evita mucho el tema de la atención psicológica porque creen que son años de terapia. Se ha dado esta idea de que la terapia tiene que durar cuantísimo tiempo, cuando en realidad no. Yo tengo consultantes que veo una vez al mes porque su proceso va bastante bien. Entonces va espaciando y luego ya ni los veo. Sí, y no tengan, o sea, de verdad no crean que nuestra idea como psicólogos es casarnos con el proceso, porque eso implica que algo estamos haciendo mal. La idea no es que tener los años acá. Muchos de los procesos, como dice Pati, a la final son breves, son asesorías, son procesos de 15 días, una vez al mes. Entonces, no tengan miedo, denle la oportunidad a la terapia. Sí, es verdad. Yo he tenido unos padres que vinieron creo que 2 veces a asesoría. Y ya, estuvo bien porque habían cositas que pulir en la crianza y ya, todo bien. No han regresado, no han preguntado, dijeron que todo estaba bien, yo les creo. Así que a la final lo que sí van a ganar es como más seguridad en lo que están haciendo. Sí, y a veces es bien interesante porque a veces los padres vienen acá a que tú valides su frustración. Me ha pasado muchísimo que lo único que quieren es que tú les digas, hey, está bien que se estresen, es parte del estrés parental, existe el estrés parental por eso. Sí, decirles como, está bien si tu hijo en un momento te enojas con él, porque hay que aclarar una cosa, las emociones no están peleadas entre sí, no es que porque quieres a alguien ya no te puedes enojar, o porque estás enojado dejas de amarlo. Tú puedes tener varias emociones hacia una persona y es normal, las emociones no están peleadas entre sí. Lo que no funciona todo el tiempo es lo que hacemos con eso. Entonces, no porque estoy muy enojado con mi hijo le voy a meter su patada. O sea, no voy a agredir o a insultar. Eso sí es diferente. Entonces, justamente aprender a gestionar y a manejar. Entonces, igual no los van a traumar por todo, porque siento que es un miedo que tienen los papás últimamente. Sí, no pasa. Así que vengan a preguntar si en realidad eso los va a generar. Como a mí me preguntaron en la escala de 0 al 10. ¿Qué tan traumado va a salir? Pero bueno, entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bye.